concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina SRL. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrina SRL. Ruta San Lorenzo Luque. Ferrina SRL. Embragues y frenos Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal. Porvenir Sur, casi ruta 2, kilómetro 14 y medio. En San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Una tradición de más de 55 años que se renueva cada año para disfrutar lo mejor del verano. Hotel Gaú. Servicio de habitaciones dobles, triples, cuádruples, rodeado de una majestuosa naturaleza. Arroyo cristalino para disfrutarlo en familia, grupos de amigos o simplemente para vivir lo mejor del verano. Hotel Gaú. Ruta 2, kilómetro 84 y medio, Itacurubí de la Cordillera. Reservas al teléfono 0518 20 113. Hotel Gaú, para vivir el verano. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Kinesiología, fisioterapia, rehabilitación deportiva, neurológica, traumatología, vendaje neuromuscular, artrosis, artritis, trabajo funcional, trabajo diferencial, video análisis deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Campo Jordán. Ruta San Lorenzo Ñembe. PF Sport Producciones. Teléfono 0981-269-715. Es una realización de PF Sport Producciones. PF Sport en radio. PF Sport en radio. PF Sport en radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. SRL. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrina SRL. Ruta San Lorenzo Luque. Ferrina SRL. Embragues y frenos Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal. Porvenir Sur, casi ruta 2, kilómetro 14 y medio. En San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Una tradición de más de 55 años que se renueva cada año para disfrutar lo mejor del verano. Hotel Gaú. Servicio de habitaciones dobles, triples, cuádruples, rodeado de una majestuosa naturaleza. Arroyo cristalino para disfrutarlo en familia, grupos de amigos o simplemente para vivir lo mejor del verano. Hotel Gaú.
Ruta 2, kilómetro 84 y medio, Itacurubí de la Cordillera. Reservas al teléfono 0518 20 113. Hotel Iaú, para vivir el verano. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Kinesiología, Fisioterapia, Rehabilitación Deportiva, Neurológica, Traumatología, Vendaje Neuromuscular, Artrosis, Artritis, Trabajo Funcional, Trabajo Diferenciado, Video Análisis Deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Campo Jordán, Ruta San Lorenzo Ñembe. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. PGF Sport Radio. PGF Sport Radio. Muy bien, ya estamos aquí para el desarrollo de nuestra programación. Como siempre, arrancamos saludando a todos nuestros seguidores a lo largo y ancho del país, como también a todos nuestros seguidores que están en el exterior. Un gran abrazo para todos, gracias por acompañar siempre nuestra programación diaria a través de la 102.5 FM de Radio Monarca, a través de nuestra radio online de alcance mundial. Si no tenés la aplicación, lo podés bajar de Play Store, lo instalás, no te va a llevar ni un minuto instalarlo y podés acompañar nuestra programación diaria, como también nuestra cobertura y transmisión de los partidos en cualquier parte del mundo. Estén donde estén, lo podrán disfrutar plenamente. La programación diaria, como también la cobertura y las transmisiones de los partidos. A través de nuestra página web, radiopfsport.com, a través de nuestro canal en YouTube, Radio PF Sport, y a través de las distintas plataformas sociales. Estamos en directo a través de nuestra página en Facebook, PF Sport San Lorenzo, a través de nuestra página en Facebook también, Radio PF Sport, como a través de nuestro canal en YouTube y naturalmente a través de las distintas plataformas sociales en las cuales estamos marcando presencia. Bueno, nos vamos preparando para tratar de incorporar algo más para la temporada del 2020, en donde por sobre todo vamos a estar ya con la transmisión en simultáneo, en directo de la programación, como también de la cobertura a través de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya estamos implementando todo el esquema, el sistema, las programaciones correspondientes para poder realizar la misma y lo vamos a inaugurar precisamente ya para la temporada 2020. Vamos poco a poco haciendo usufructo de todo lo que nos permite hoy en día la tecnología en la medida de nuestras posibilidades naturalmente. El saludo, como siempre, un apretón de mano, un fuerte abrazo para Ariel DJ, que está en los estudios de la 102.5 FM Radio Monarca, quien hace para que todo esto también salga bien a través de la 102.5 FM, para que esa gran familia que diariamente está prendido a la 102.5 pueda también tener la información del fútbol, por sobre todo del fútbol sanlorenzano, en la cual siempre centralizamos nuestra cobertura. Hay que recordar que durante el año acompañamos el campeonato de la Liga Sanlorenzana de Fútbol, la participación de los equipos de la Liga Sanlorenzana de Fútbol dentro del Campeonato Nacional de Interligas, como también, naturalmente, durante todo el año estamos con todos los partidos que le toque disputar al Sportivo San Lorenzo. Hablando del Rayadito, que tiene un difícil, un duro compromiso para el próximo domingo, 18 horas del estadio Günter Vogel, donde va a recibir a River. Y el único resultado que le puede garantizar plenamente la continuidad en la división principal es una victoria. Cualquier otro resultado podría complicarle la existencia dentro de la división principal. Una derrota sabemos que lo condena definitivamente. Un empate lo pondría al margen del descenso o de un partido extra. Y bueno, variedades que se van planteando dentro de esta búsqueda de la permanencia que tiene el Sportivo San Lorenzo, y en donde el próximo domingo va a necesitar del acompañamiento, del apoyo de toda la afición sanlorenzana para empujarlo, para buscar ese resultado que
naturalmente le permita permanecer en la división principal del fútbol paraguayo. Está a un triunfo de lograr la misma, pero hay que ganar el partido. Fácil es decirlo, viene un rival que siempre le costó cuando el Rayadito lo enfrentó, pero independientemente de lo que refleje la estadística de lo que fueron los partidos anteriores, en esta el Sportivo San Lorenzo tiene que poner todo de sí para sacar una victoria, porque es lo que le va a permitir asegurar su continuidad dentro de la división principal. De hecho, hay mucha manifestación de malestar por toda la campaña desarrollada hasta aquí. Lo culpan directamente al técnico de la mala campaña. Otros dicen que no tiene plantel y bueno, se buscan distintas excusas para poder de alguna manera tapar todo lo que se está haciendo de malo o el mal resultado que ha acompañado últimamente y por sobre todo lo que preocupa a la gran afición sanlorenzana, no solamente del plano local, sino que también sanlorenzanos esparcidos por todo el mundo nos han hecho llegar su voz de aliento, de apoyo a todo lo que venimos realizando, como también manifestando su preocupación del porqué el Sportivo San Lorenzo, siendo que al decir y de lo que naturalmente se ha informado durante todo el año, la comisión directiva ha puesto todo en manos del técnico de tal manera de que pueda trabajar tranquilo, ha traído a los jugadores que le ha solicitado el técnico de tal forma de que pueda conformar el plantel ideal para encarar el campeonato. Sin embargo, llegamos a una instancia que en este momento, aunque el Sportivo San Lorenzo sigue dependiendo de sí mismo, que podríamos destacar en ese sentido, pero la muy mala campaña desarrollada durante toda la temporada indudablemente es la que en este momento lo tiene ahí en la zona de descenso directo. Y muchos se preguntan por qué se llegó a esta situación. ¿Por qué? Desde el término del torneo clausura, del torneo apertura, viendo ya los malos resultados de la segunda rueda de la apertura, no se ha hecho la corrección correspondiente y bueno, hubo una promesa de promedio, un aparente diálogo de sinceramiento y una reestructuración nuevamente del equipo que finalmente hasta aquí muy malo el resultado, hasta aquí muy malo la campaña, un torneo clausura pésimo realmente y que lo mantiene todavía con chance del Sportivo San Lorenzo, como ya lo repetimos incansablemente y también la afición ya lo sabe plenamente, que gracias a aquellos puntos que le regaló Libertad, inclusive en estos días el vicepresidente del Club Deportivo Capiatá se preguntaba si un técnico de la división principal podía hasta qué punto desconocer el reglamento en el campeonato en la cual está compitiendo, de tal manera de haber introducido aquel hombre de más que finalmente le permitió a San Lorenzo pellizcar los 3 puntos, como también del gol fantasma que le adjudicó los puntos al Sportivo San Lorenzo, por lo cual tiene todavía, mediante esos regalos, tiene todavía esa chance, esa posibilidad en esta última fecha, en el último partido, de buscar la posibilidad de permanecer en la división principal. Situaciones que hay que decirlo y también remarcar que si la comisión directiva del Sportivo San Lorenzo puso todo lo que el cuerpo técnico pidió, entonces podemos decir plenamente que en este momento la situación por la cual atraviesa el Sportivo San Lorenzo es culpa directa del cuerpo técnico, porque si ellos tuvieron el respaldo, la garantía y por sobre todo la respuesta en todos los pedidos formulados a la comisión directiva, entonces ellos son los culpables de esta muy mala campaña e inclusive la gran mayoría dentro de los mensajes que están enviando y que siguen enviando manifiestan de que ojalá se logre la continuidad, cosa que más bien
muchos apuntan ya que se puede lograr, e inclusive el profesor Las Romero decía ayer, se puede llegar a esa instancia mediante la rebeldía que pueden manifestar los jugadores ellos mismos, de tal manera de plantearse y de poner cada uno de su parte para poder sacar adelante un resultado positivo que le permita al Sportivo San Lorenzo seguir en la división principal. Y que de lograrse eso, se haga un cambio de timón de tal manera de no sufrir tanto, porque se tiene, muchos dicen que no se tiene plantel, pero muchos dicen también, y nosotros consideramos, de que sí hay plantel para no salir campeón naturalmente dentro de una división bastante competitiva y bastante difícil, con una infraestructura menor a otros clubes, pero se podía a esta altura estar media tabla con todo el plantelazo que tiene el Sportivo San Lorenzo, inclusive, como ya lo veníamos haciendo, aunque odiosos son las comparaciones, pero otros equipos que con menos plantel hoy por hoy disfrutan de esa clasificación a Copa Sudamericana o de estar en este momento peleando esa posibilidad de ingresar a la Copa Sudamericana y no de plantearse la chance de permanencia. Hay una gran diferencia de estar con la tensión, la preocupación, el estado de nerviosismo de lo que va a ser este último partido. Aquí ya nos apuntamos, muchos dicen, en una de esas logramos. No, la Copa Sudamericana definitivamente ya no se alcanza, pero la permanencia sí, pero se va a alcanzar dentro de un partido, como ya lo decía el profesor ayer también, trabajándolo inteligentemente, trabajándolo con guerreros realmente, con aquellos que sienten la camiseta, aquellos que no quieran descender, aquellos jugadores que han demostrado durante el campeonato de que sí han ofrecido lo mejor de sí dentro del equipo. Bueno, una rebeldía que esperemos se pueda manifestar en los jugadores independientemente de lo que, ya aquí decimos directamente, independientemente de lo que quiera el técnico, tiene que aflorar esa rebeldía de los jugadores, tiene que ellos poner de sí para sacar adelante este partido. No precisamente ya jugando bien, no precisamente ya realizando el esquema que se venía implementando, la cual ha creado muchas complicaciones al equipo, sino que buscar ellos a través de esas condiciones técnicas y esas cualidades que tienen cada uno de ellos, de poder sacar adelante este partido, de lograr esa victoria que se necesita en este momento para asegurar plenamente la clasificación y no estar dependiendo de qué pasa en otro escenario deportivo. Los 5 partidos involucrados para Copa Sudamericana y la permanencia se van a disputar íntegramente el domingo a las 18 horas. El único partido que escapa de esta programación es el partido Sol de América Olimpia, partido que se va a disputar el día sábado. Después el resto se juega íntegramente el domingo a las 18 horas, donde el Sportivo San Lorenzo va a ser de local ante River Plate, que viene con la consigna de lograr la victoria o un empate por lo mínimo, le alcanza a River para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana. Lo que significa para River avanzar y llegar a la Copa Sudamericana indudablemente va a ser una inyección económica demasiado importante para lo que será el campeonato y la temporada 2020. Por eso es que el partido no va a ser tan sencillo, tan simple. Y para el Sportivo San Lorenzo, que busca la permanencia, por sobre todo tendrá que salir a buscar una victoria, porque un empate lo complicaría, de alguna manera podría ir al descenso con un empate o a un partido extra para definir la permanencia. Situaciones complicadas realmente, pero no imposible de superarlo, y eso creo que va a estar supeditado en gran medida al estado de ánimo, a la voluntad, a la actitud de los jugadores por sobre todo,
porque hasta la penúltima fecha hemos visto los errores, las equivocaciones que ha cometido el cuerpo técnico dentro del planteamiento para enfrentar cada uno de los partidos, de los últimos partidos. Contra Sol de América, malísimo partido, error fundamental en el esquema y en el planteamiento táctico. Contra Olimpia, bueno, todos se disculparon teniendo en cuenta que es Olimpia, pero contra Nacional una vez más se planteó el mismo problema que contra Sol de América en este caso. PF Sport Radio. PF Sport Radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. SRL, ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrina SRL, Ruta San Lorenzo Luque. Ferrina SRL. Embragues y frenos Universal, rectificación de tambor y disco de freno, reacondicionamiento de disco y plato de presión, remachado y cementado de zapata, trabajo rápido, retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal, Porvenir Sur, casi ruta 2, kilómetro 14 y medio, en San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Una tradición de más de 55 años que se renueva cada año para disfrutar lo mejor del verano. Hotel Iaú, servicio de habitaciones dobles, triples, cuádruples, rodeado de una majestuosa naturaleza, arroyo cristalino para disfrutarlo en familia, grupos de amigos o simplemente para vivir lo mejor del verano. Hotel Iaú, ruta 2, kilómetro 84 y medio, Itacurubí de la Cordillera. Reservas al teléfono 0518 20 113. Hotel Iaú, para vivir el verano. Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Kinesiología, Fisioterapia, Rehabilitación Deportiva, Neurológica, Traumatología, Vendaje Neuromuscular, Artrosis, Artritis, Trabajo Funcional, Trabajo Diferenciado, Videoanálisis Deportivos, Zumba, Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Avenida Manuel Ortiz Guerrero Casi, Campo Cordán, Ruta San Lorenzo Ñembe, Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. PF Sport Radio. PF Sport Radio. Muy bien, muchos mensajes que vamos recibiendo con respecto a distintas situaciones que se va generando dentro del fútbol. Vamos a ir respondiendo, chequeando naturalmente las preguntas que nos hacen. Pero en instante vamos a responder a las consultas que nos están haciendo con respecto al movimiento que se va generando justamente dentro, la gran expectativa que hay por sobre todo en relación a Olimpia y Cerro Porteño, los refuerzos que trae Olimpia, algunos jugadores que van y también la expectativa con respecto a Cerro Porteño. Se habla de un nuevo cuerpo técnico para la próxima temporada, se habla de algunos jugadores también que se van, de algunos que van a volver. Por un lado, por ejemplo, lo que en estos últimos 2 días se hablaba mucho con respecto a la posibilidad de que Robert Rojas recalaría en Olimpia. Bueno, hoy la gente de River Plate han respondido a esas consultas justamente en la mañana de hoy. Hablamos de River de la Argentina. No va a venir. Se queda en River. Definitivamente ya no va a venir.
Con respecto a también del caso de Ovetense, el caso de Ovetense presentó la apelación a la resolución del Tribunal Disciplinario de la APF, solicitando nuevamente el análisis de la determinación tomada por el Tribunal Disciplinario de la APF, y en donde fundamentan de que hay un error de forma con respecto a lo que establece el reglamento en sí. De ahí entonces que vamos a ver cómo responde el tribunal a esta situación. Inclusive estamos hablando en este caso sobre el campeonato de la división intermedia, entre lo que pide Ovetense contra Fernando de la Mora por la actuación antirreglamentaria de un jugador cuyo fichaje o cuyo informe dentro del acta del partido estaba mal elaborado. Y bueno, muchos a quienes hemos consultado justamente con respecto a esa situación nos decían es pérdida de puntos. Si está mal el acta, si está mal hecho, pues es pérdida de puntos, así es simple. El reglamento es claro en ese sentido, pero el Tribunal Disciplinario de la APF había rechazado la protesta de Ovetense, porque si Ovetense gana esa protesta, permanece en la división intermedia y el Sportivo Iteño es el que desciende. Vamos a ver qué curso toma esto, porque inclusive la gente de Ovetense hablan de que van a llegar a la FIFA. Si la apelación es rechazada, van a ir a la FIFA a exigir que sea respetada el reglamento en sí tal cual como está elaborado. Y bueno, veremos qué curso tiene esto, porque en este momento la división intermedia de la temporada 2020 ya está completamente hecha. El reglamento en sí, toda la fecha, todo el calendario, el fixture ya establecido. Y bueno, me imagino que si hay una variación en la misma, si es que finalmente a través de los distintos organismos a la cual en este momento está recurriendo Ovetense y a la cual puede recurrir en última instancia, le dan los puntos y reemplazaría seguramente automáticamente dentro del fixture al fixture donde está ubicado el Sportivo Iteño en este momento. Y bueno, son situaciones que se plantean en este momento. De hecho, Ovetense apeló la decisión del Tribunal Disciplinario de la APF. Ayer metió la apelación. Vamos a ver, yo creo que eso recién la próxima semana estaríamos teniendo novedades al respecto con este tema que plantea Ovetense, en donde reclama los 3 puntos ante Fernando de la Mora y que de darse terminaría afectando en este caso al Sportivo Iteño, porque es Iteño lo que finalmente va a ser perjudicado. Se mueve el mercado de pase. Mientras se aguarda la definición de la permanencia en el último, mientras se aguarda la definición de la permanencia y también el último cupo a la Copa Sudamericana 2020, el mercado de pase del fútbol paraguayo está en marcha ya. Sol de América fue el primer club en anunciar el primer refuerzo, mientras que Olimpia cerró con 2 jugadores y vendió 1. Con 2 no hay mucho tiempo que perder, manifiestan los clubes, teniendo en cuenta que arranca muy temprano el torneo de apertura. Mediados de enero, del 15 de enero estaría arrancando ya el torneo apertura, por lo cual entonces los clubes tienen que movilizarse ya. Las vacaciones de los jugadores será corta porque
para viene un 2020 muy cargado. El primer campeonato del año comienza el 17 de enero. Paralelamente, la selección nacional sub-23 disputará el preolímpico en Colombia y Guaraní va a debutar en la fase 1 de la Copa Libertadores. Más adelante arranca la Copa Sudamericana con la participación de Sol de América, River, Sportivo Luqueño o Nacional y Deportivo Capiatá. Este es un caso, ¿qué tal, profe Larrumero? Muy bien, Pablo. Saludos para todos. Caso particular que ayer, tras consulta de los distintos medios a la Conmebol manifestó que el Deportivo Capiatá va a participar de la Copa Sudamericana. En una palabra, desautorizó a la APF. Lo desautorizó. Lo desautorizó. Sí. Dijo no. Se ganó de acuerdo al sistema del campeonato, que es Copa Paraguay. Se ganó el derecho de participar. Qué mal parado quedó la APF nuevamente, Pablo. Y es otra de las situaciones que ¿qué podemos decir? Si el reglamento es claro. Nosotros decíamos justamente en sí. programas anteriores, en donde la Copa Paraguay tiene reglamentos claros que lo avala justamente a Deportivo Capiatá, al Deportivo a otro Capiatá. equipo de primera que podía haber estado en situaciones similares. Sí. Y lo habilita plenamente para jugar la Copa Sudamericana. Justamente la manifestación de la gente de la Conmebol respaldaban el reglamento de la Copa Paraguay, que es un torneo independiente a lo que es el torneo clausura y apertura y clausura. Pero todo presagiaba que iba a terminar en esto. Porque la Conmebol, usted leyó justamente un comunicado en donde decía que la Conmebol no prohíbe un equipo que desciende pueda jugar la Copa Sudamericana. Eso lo dijo la Conmebol. Sí, lo que pasa es que en un principio se había sacado una resolución de la Conmebol, pero fue apelado justamente por Argentina y Brasil. Sería que tienen muchos equipos que pelean. Y en este momento la Conmebol aclaró ya de que al menos estos próximos 2 años pueden participar equipos, porque aquí puede salir campeón un equipo de la UFI, puede salir campeón un equipo de la intermedia, un equipo de la primera división B, de la primera división C. Eso es... Si la Copa Paraguay claro, participan todos. Perdón, Pablo, pero sí. ¿Cómo no se dieron cuenta lo que justamente... Esto fue en abril que se hizo justamente en una asamblea donde el comité ejecutivo había resuelto ese reglamento con relación al equipo descendido que no puede participar, pero a la vez... No se comunicó nunca. La APF organiza un torneo paralelo, que es la Copa Paraguay, en donde participan clubes del interior. Sí. Y ahí pues se contradice mucho. La lógica pues te dice que esas situaciones tenés que tener en cuenta. Pero ¿cómo no se pudo hacer esa situación? Uno siempre se pregunta en una entidad muy grande como la APF. No sé, un error gravísimo para mí, en el sentido de que te tenga que corregir, en este caso la Conmebol lo tenga que corregir a la APF. Sí, corregir, ordenar, qué sé yo, todos los condimentos que vos puedas hacer al respecto. Inclusive en este momento se habla de una división interna dentro de la APF y en donde se plantea una lucha política, vamos a decirlo, y parece ser de que de repente se le quiere pasar factura al Deportivo Capiatá por esta situación que se plantea internamente. Y siempre ha sido así. Cuando hay elecciones, el que no está conmigo es mi enemigo. Así lo consideran a los equipos que no están en la misma línea. Y eso sucede aquí en todos lados. En todas partes. La APF no es la excepción. No es la excepción. No es la excepción. Bueno. Pero bien por el Deportivo Capiatá. Yo me alegro porque uno hace mérito para estar ahí. Nadie te regala nada. Por supuesto. Como decía Barreto, nos pusieron la medalla en donde nosotros somos los participantes de la Copa Sudamericana. Claro, porque ganamos y la medalla como decía él, me respalda en ese sentido. Claro. Bueno,
Hablábamos de la participación de River, Sportivo Luqueño o Nacional y Deportivo Capiatá, inclusive los medios ya lo ratifican en eso. Luego viene la eliminatoria sudamericana que arranca en marzo, hablando de todas las programaciones deportivas para la temporada 2020. En marzo, la Copa América Argentina-Colombia entre junio y julio, el torneo clausura de la Copa Paraguay y en diciembre la Supercopa Paraguay. Esta Supercopa Paraguay, la Supercopa Sudamericana, la que fue desmentida por la Conmebol, que en un principio se habló mucho de eso hace un mes, de que también se volvería a disputar la Supercopa Sudamericana, Sí. la que organiza la Conmebol. Copa Sudamericana, Copa Libertadores y el campeón de ambos, pero no se habló de esa manera también, sino que se habló de que la Supercopa Sudamericana o la Supercopa Americana, como lo denomina, participarían todos los equipos campeones que alguna vez fueron de la Copa Libertadores. De la Copa Libertadores. Sí. De esa manera... Pero ya era difícil ya programar porque cargadísimo están los eventos en el 2020. Lo que pasa es que se quiere emparejar dicha situación con el fútbol europeo, que está la Liga de Campeones, que es independiente a la Champions League. Que lo que disputan las Champions League, finalmente los que son eliminados recalan dentro de esa Liga de Campeones. Y ahora preparan un tercer torneo del fútbol europeo, que es justamente la Supercopa de Campeones, en donde también se habla de la participación de todos los campeones de la Champions. Ese es lo que se habló mucho el mes pasado, por sobre todo en distintos medios de Latinoamérica, de distintos países. Manifestaban de que se reviría hasta que finalmente salió la Conmebol y dijo de que por el momento no hay ninguna intención de revivir, porque anteriormente se llegó a disputar eso, pero que ahora mismo no hay esa intención de revivir esa Supercopa Pro. Así es, y yendo un poco con relación al Deportivo Capiatá, de repente, si no desciende y ya tiene asegurado su participación en copas internacionales, sería un plus muy importante a la institución del Deportivo Capiatá, Pablo, ¿eh? Claro que sí. Sobre todo buscan un campeonato internacional, en este caso ya lo ganó el Deportivo, ya no hay duda sobre eso, Pablo. No, el derecho está ganado, ahí no todo, hay duda. Claro. Lo que se plantea ya es interno. Por supuesto que sí. Y si bien es cierto, Capiatá no depende de sí mismo, porque con una victoria de San Lorenzo se acaba todo. Se acaba todo. Pero bueno, está todavía esa chance, y muy importante lógicamente. ¿Por qué? Porque Capiatá va a jugar en su reducto, de repente, contra un gran equipo, con el vicecampeón, en este caso con Libertad juega. Difícil. Pero está latente, pero lo más importante que quería recalcar nada más, Pablo, que se le dio justamente lo que él había ganado deportivamente, que es la Copa Sudamericana. Bueno, hablamos de Copa América, Argentina, Colombia, entre junio y julio, el torneo clausura de la Copa Paraguay y la Supercopa Paraguay, que están dentro del cronograma de actividades para la próxima temporada ya. Y hablando de eso, también en este momento se aguarda la definición de la permanencia entre General Díaz, Deportivo Capiatá y San Lorenzo, como el último boleto internacional entre Sportivo Luqueño y Nacional. Los equipos de primera división comienzan a preparar la siguiente temporada, y el 5 de diciembre el danzarín anunció a Daniel Diesser, el ex delantero de Guaraní de Trinidad, campeón del Nacional, que este año va a competir por la división intermedia, Guaraní de Trinidad, del departamento de Itapúa. ¿Quién es el director técnico nuevo?
¿Tiene director técnico nuevo? No, pregunto. No, estoy hablando del el goleador de ese equipo, ya fue fichado por Sudamérica. Ah, sí, así Bueno, es. ya. Por su parte, el tetracampeón del fútbol paraguayo sumó otros 2 nombres para el 2020, Derlis González y Víctor Ayala. Pero Olimpia no solamente contrata, sino que también vende para generar recursos. Este martes, los Bravos de Juárez contrataron a Willy Mendieta, quien firmó hasta el 2023 y viajará el jueves para sumarse al equipo mexicano. Y eso es lo ideal, Pablo, cuando vas a traer refuerzo, que tiene que hacer primero de plata y después traerlo. Yo creo que independientemente de lo que he visto en distintos medios y también de opiniones que se van generando, muchos sienten la partida en este momento de Willy Mendieta. Y es uno de los últimos número 10 en existencia en el fútbol paraguayo. Por sobre todo, yo creo que es oportuno esta transferencia para el jugador, teniendo en cuenta de que después de la lesión sufrida, no ha recuperado su nivel y mucho se lo objeta de repente en algunos partidos. ¿Sabes qué es lo que pasa, Pablo? Sí. A lo mejor recuperó su nivel, pero la vara estaba más alta para su compañero. Su compañero estaba en un nivel óptimo. Sí, pero lo que Pero quería... a lo mejor sí. Él está en su nivel, pero en ese momento, el momento futbolístico del Olimpia, no se le vio a él como siempre se lo ha visto. Como se le ha visto anteriormente. Anteriormente, como siendo la parte figura, fundamental. la atracción, Sí. por el buen jugador que es. Porque Olimpia, nombrando cada jugador, tiene vara altísima en su rendimiento. Bueno, yo decía que es oportuno porque tal vez... Es una revancha también para él. No, por sobre todo, Una a revancha, eso Pablo, apunto porque justamente. el que se fue a la Palmeiras. Sí, el irse en este momento fuera del país le va a permitir a él reflotar como la figura que es realmente. Y aquí hay que esperar también, Pablo. Sí. Hasta ahora yo pido por él en la selección. Y a lo mejor ahora le traen, porque ya no está en Olimpia. Ese es uno, ¿eh? Sí. Y otros acá parecerían que los técnicos de turno de la selección son jugadores solamente los que juegan afuera. Sí. Y acá hay muchísimos jugadores que la rompen. El caso de Roque Santa Cruz. Ese hay que hacer una comisión aparte y ir a hablar con él para que nos salga de esta eliminatoria. No hay un jugador aquí en Sudamérica, decime quién, así el nivel que tiene Roque, por ejemplo. Y estamos hablando de 2 jugadores del Olimpia. Sí. Que no son casualidades, que le ha dado 4 copas de seguidas. De repente podemos decir que son buenos jugadores, pero que ha ganado, me van a preguntar algunos. Han ganado 4 copas de seguidas, pero ampliamente superiores a sus adversarios. Y conste que, como vos decís, el Willy no alcanzó su nivel estos últimos partidos, pero... Para el torneo clausura, realmente de lo que vimos de él, al menos de mi punto de vista, no estaba a la altura, o tal vez no volví, como ustedes lo dicen, no volvimos demasiado exigentes con él. Y nos volvimos exigentes. ¿Por qué? Porque lo vimos a Otálvaro, lo vimos a Richard, lo vimos a Roque, opacó todo a los otros jugadores. Excelente labor, por ejemplo, lo de Richard Ortiz, por ejemplo. Un jugador espectacular. Cómo recuperó el nivel. Imagínate, Pero hace 3 todo, lesiones imagínate. que marginan y acaban jugadores, sufrió y sin embargo... Esos tipos de jugadores, si no analiza que es un jugador de empuje, de carácter, que recupera, que da bien, que llega al área rival, de repente está entre los centrales. Es un jugador completo, Richard. ¿Pero qué pasó? Le opacó totalmente Roque Santa Cruz a todos esos sus compañeros. Esa es la realidad, especialmente los últimos 4 o 5 partidos. Bueno, el otro que se habla que se va de Olimpia también a México en este momento, no está plenamente confirmado, pero se habla que Camacho podría recalar también en el fútbol mexicano. Y ese es otro de los buenos jugadores que tenemos, Pablo. Y nunca se le tuvo en cuenta la selección. Sigo insistiendo con la selección. Estos son jugadores
goleadores de estirpe, y son esos que te va a solucionar en el momento más difícil la situación de juego. Y ese es Camacho. ¿Cuántos goles le ha dado al Olimpia? Entre él, Roque, Willy mismo, y este que se ve, Ortega, que también fue transferido al Colón de Santa Fe. Así es. Y entre los cuatro hicieron, no sé, más de 30 goles. Y eso es lo que uno tiene que analizar, porque eso es lo más difícil. Todo el mundo trabaja para hacer goles. Y a estos jugadores que hacen goles hay que tenerle en algodoncito, Pablo. Bueno, se empiezan a mover las piezas, se empiezan a ver los refuerzos, teniendo en cuenta que pasando Navidad arranca la pretemporada en la mayoría de los clubes, hablando de la división principal. La división principal, lógicamente, los que ya no están comprometidos, especialmente en la zona del descenso, ya todo está planificado. Inclusive Nacional, hace 15 días que Chiquillar se había planificado que el 26 ellos comienzan la pretemporada. ¿Por qué? Porque ya aseguró, lógicamente, la permanencia. No tenía problema de promedio. Y Luque también así ya lo está haciendo, porque ya zafó esa situación. River también lo propio. Y aquí... Olimpia, Cerro, Libertad tienen totalmente... No, por eso, ellos arrancan el 26 de diciembre. Los clubes grandes, de hecho, que no sí. tienen problema. Ellos ya han planificado de antemano, inclusive ya anunciaron que su técnico va a volver a la formativa hace 15 días. Sí. Y que está en busca de un director técnico. ¿Qué sabe? Y hasta ahora nada. Hasta ahora nada. No hay rumores. No hay rumores. Están cautos en ese sentido porque ya no quiere cometer los mismos errores que cometieron hasta aquí. Y de hecho, los clubes, en especial General Díaz, San Lorenzo y Capiatá, lógicamente los que están en el stand-by esperando la organización, ¿por qué? Porque están comprometidos con la zona del descenso. PF Sport en radio. PF Sport en radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. SRL, ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrina SRL, Ruta San Lorenzo Luque. Ferrina SRL. Embragues y frenos Universal, rectificación de tambor y disco de freno, reacondicionamiento de disco en plato de presión, remachado y cementado de zapata, trabajo rápido, retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal, por venir su casi ruta 2, kilómetro 14 y medio, en San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Una tradición de más de 55 años que se renueva cada año para disfrutar lo mejor del verano. Hotel Iaú, servicio de habitaciones dobles, triples, cuádruples, rodeado de una majestuosa naturaleza, arroyo cristalino para disfrutarlo en familia, grupo de amigos o simplemente para vivir lo mejor del verano. Hotel Iaú, ruta 2, kilómetro 84 y medio, Itacurubí de la Cordillera. Reservas al teléfono 0518 20 113. Hotel Iaú, para vivir el verano. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Kinesiología, fisioterapia, rehabilitación deportiva, neurológica, traumatología, vendaje neuromuscular, artrosis, artritis, trabajo funcional, trabajo diferenciado, videoanálisis deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Campo Jordán, Ruta San Lorenzo Ñemue. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. PF Sport en radio.
Radio. Bien, mensajes que siguen llegando, manifestación de incertidumbre con respecto a lo que pueda ocurrir el fin de semana. Y bueno, todo el mundo tiene su forma de ver el fútbol, tiene su forma de entender, su forma de interpretar, así como también nosotros tenemos la nuestra, de la manera que entendemos, vemos, apreciamos y comentamos, profe. Lógico, el fútbol te da eso, Pablo. Nadie ve de la misma forma. Lo decía una vez Hugo Ricardo Talavera. En el estadio de los Defensores de Chaco se llena y cada uno es técnico. Sí. Y claro que sí, así es. Y eso es justamente lo que nos da ese plus de que el fútbol es lo más lindo que hay en el mundo. Todos lo dicen, todos se relacionan con eso y da gusto, Por eso que uno no se tiene que enojar cuando da un parecer objetivamente y sin ofender a nadie, Pablo. Eso también hay que recalcar en cualquier comentario o situaciones que se pueda presentar. Y lógicamente tampoco no es de vida o muerte. El fútbol es un deporte en donde todos estamos abocados en eso, nos apasiona. Y te da revancha. Y te da revancha y situaciones, te da alegría, tristeza. Y eso es lo lindo y eso es lo que le hace al fútbol lo más lindo del deporte mundial, ¿no? Bueno, esta es la programación de la última fecha del torneo Clausura. Como ya lo decía al principio del programa, el único que sale dentro de esta simultaneidad que se va a dar en 5 partidos es Sol de América versus Olimpia, que van a jugar en el Estadio Defensores del Chaco el sábado a las 18 horas. El partido entre Sol de América versus Olimpia. Sol de América juega de local en el estadio. En el estadio. Sí. Sí. Olimpia para el festejo y Sol también para el festejo. Para el festejo porque ya está clasificado a Copa Sudamericana. Así es. Ambos equipos ya bien definidos su futuro para la próxima temporada. Olimpia es tetracampeón. Sol de América que ha logrado su clasificación para, en este caso, para la Copa Sudamericana. Creo que 4 o 5 años consecutivos que está participando en eventos internacionales Sol de América, que es uno de los clubes más organizados del fútbol paraguayo, pero hace muchísimos años. Yo tuve la oportunidad de jugar en Sol de América y puedo hablar con creces sobre esa situación, en donde ellos, la finanza es primero para ellos y la infraestructura, Pablo. Ellos tienen allá sobre Quinta la infraestructura, uno de los más lindos en Asunción, y lo que tienen en Villa Aliza, ni qué decir. Ellos siempre están abocados en eso, está en su objetivo siempre mejorar para los socios, y lógicamente después está lo deportivo, porque no solamente el fútbol, Sol de América está básquetbol, handball, de todo la disciplina deportiva de Sol de América, pero llegar en Sol Quinta, como lo llaman, o en Villa Aliza alegra la vista de Sol de América. Así nomás alusiona eso sobre Sol de América. Y si vos haces buena campaña, y ellos ya tienen lo que te van a pagar, y si vos subís un 10.000 guaraní, ya no hay negocio. Así es Sol de América. Así justamente lo dejó ir a Garnero. ¿Te acuerdas que Garnero recaló primeramente en Sol de América? Hizo una excelente campaña, fue uno de los técnicos que por primera vez les puso en torneo internacional. Después de varios años, ¿verdad? Y lógicamente subió un poco sus pretensiones y Sol de América lo dejó ir. Hacía nomás alusión a eso, que Sol de América ya lo tiene bien definido su sistema ¿qué es lo que te financiero? quiero llegar en un momento? Sí. No se enamora así nomás. Por enamoramiento no te va a dar más plata de lo que vos pedís. Ahí ya está establecido. Perfecto. Bueno, es el único partido que sale de la simultaneidad. Se juega el sábado, Estadio Defensores del Chaco, 18 horas. El resto de los partidos, todos, el domingo, 18 horas. Buen horario, Pablo. Sí, 18 horas. Sportivo San Lorenzo, que recibe a River Plate en el Estadio Gunter Vogel. Ahí vamos a estar en la cobertura. Tenemos supremacía sobre River.
Tenemos supremacía. Sí. ¿Qué dice la estadística de este año? Vamos a ir leyendo toda la Bueno. que te digo después. Pablo. Deportivo Santaní, que recibe a Sportivo Luqueño en el JJ Vázquez. Partido por jugar. No. No, Luque define la Copa Sudamericana, perdón. Sí, Luque señor. pelea con Nacional. No, $350,000 va a jugar. Sí, No es poca cosa. ¿eh? sí. Deportivo Capiatá, que recibe a Libertad. Duro rival, le toca a Capiatá en la última fecha. Pero juega de local. De Sí. local juega el Deportivo Capiatá. Siempre en nuestra Después, casa. profe, hablemos de la división de honor. Hay localía. Y de repente a veces se da, Pablo. A veces se da. En el Interliga sí pesa la localidad. Pero Capiatá está haciendo un llamado generalizado, inclusive después de estas ratificaciones que aseguran su participación Sí. en la Copa Sudamericana. Hay mucha gente, muchísima gente, como yo estoy Sí, también están seguro. convocando a, Sí, sí. a todos. Tengo muchos Sí. amigos justamente en el Deportivo Capiatá y no digo que van a llenar, pero va a estar mucha gente. Sí. Y San Lorenzo va a llenar este domingo el Wonderwall. Muchísima gente se va a ir, Pablo. Bueno, Deportivo Capiatá, que recibe a Libertad. Guaraní, Ahí en este caso pesa la localidad. pesa la localidad. Claro. Sí, pero contra Libertad. Un equipo plagado de estrellas, de No, jugadores de pero hay primera. una situación Eh, que generalmente se Sí. presenta en los jugadores que es algo intuitivo, natural, que cuando ya no se juega por muchas cosas, el jugador se relaja. El jugador se relaja, de por sí. Entonces, por ahí puede sacar ventaja el Deportivo Capiatá, que no está con eso, está con Tiene los que- dientes apretaditos. sí. Guaraní, que recibe a Nacional en el estadio Rogelio Olivieres, en Dos Bocas. Guaraní Guaraní ya no juega por nada. ya está asegurado Nacional, repechaje. Nacional pelea Copa Sudamericana. Le falta un punto. Y depende de lo que haga Luque. No es un punto, Sí. 3 puntos. le falta. Con relación al Deportivo Capiatá, que aseguró su participación, redujo el tema del cupo de la Sudamericana. Claro, son 3 Sí, por nada eso. más. Ah, claro, por eso. En este momento, Sol de América, River y falta un tercero que va a ser o Nacional o Luque. De repente, si Ahí, no podía alguien- Capiatá, había sí. otro cupo. Que inclusive San Lorenzo podía haber regalado ahí. Sí, no, ya no, Y ahora ya no. no tiene creo que chance sí. ya. No, ya no. River Es la última fecha. San Lorenzo tiene 46. va a ir a 49. Y Y le puede alcanzar a Nacional, que puede Nacional perder. y Luque tiene 49. Y pueden perder. ¿Te parece que Luque va a perder contra Sí, pero Santander? estamos hablando de los números, Pablo. Estamos No, hablando pero de los vamos a números. pisar tierra. Pues. Vamos a mirar la realidad. Cerro Porteño, que recibe a General Díaz en la Nueva Olla. General, ya necesita un punto. Cerro ya no juega nada. Y está en la Bueno, segunda. hace rato que no juega nada. Está ya en Copa Libertadores, segunda etapa del repechaje. Tiene que remar Sí. para Eh, llegar a la fase de grupo. ¿eh? Pero de todas maneras está ahí. Una vez que entra ahí ya siempre. Sí, primero porque la parte económica. Sí. No es que vas a ir a agua gratis. Sí. Recibe a un General Díaz que con un punto también asegura plenamente su permanencia. Y si pierde, Inclusive. mínimo va a jugar un desempate porque va a caer en igualdad de promedio. Sí. Esta fecha que viene no baja todavía General Díaz. El que respira un poco más entre los dos. Bueno. Preparar un poquito Ya lo tengo todo en memoria, Pablo. Ya. los, Estamos a sumar, a restar, a dividir, Pablo. Ya. los empates y Eh, lo que más me preguntan a través de los mensajes, partido extra. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Partido extra. PF Sport en radio. PF Sport en radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. SRL. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres,
alambres, artículos de ferretería en general. Ferrería SRL. Ruta San Lorenzo Luque. Ferrería SRL. Embragues y frenos Universal, rectificación de tambor y disco de freno, reacondicionamiento de disco y plato de presión, remachado y cementado de zapata, trabajo rápido, retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal, por venir sur casi ruta 2, kilómetro 14 y medio, en San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Una tradición de más de 55 años que se renueva cada año para disfrutar lo mejor del verano. Hotel Iaú, servicio de habitaciones dobles, triples, cuádruples, rodeado de una majestuosa naturaleza, arroyo cristalino para disfrutarlo en familia, grupos de amigos o simplemente para vivir lo mejor del verano. Hotel Iaú, ruta 2, kilómetro 84 y medio, Itacurubí de la Cordillera. Reservas al teléfono 0518 20 113. Hotel Iaú, para vivir el verano. Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Kinesiología, Fisioterapia, Rehabilitación Deportiva, Neurológica, Traumatología, Vendaje Neuromuscular, Artrosis, Artritis, Trabajo Funcional, Trabajo Diferenciado, Videoanálisis Deportivos, Zumba, Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Avenida Manuel Ortiz Guerrero Casi, Campo Cordán, Ruta San Lorenzo Ñembe, Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. PF Sport Radio. PF Sport Radio. Bien, vamos a mirar un poquito lo que nos dice, de hecho que venimos insistiendo durante hace tiempo ya de esto, profe, pero se viene un último partido, la última fecha. Y independientemente de que muchos consideran de que una victoria no es tan sencillo, es fácil decirlo eso. Pero sí. Es más todavía con la tensión esa. ¿Te acuerdas que yo te dije que no quería llegar en esta situación porque los nervios afloran en los jugadores? La ansiedad te pasa factura. Técnico, aficionado, periodista, a todo. Y eso es lo que justamente está pasando lastimosamente con el Sportivo San Lorenzo, porque lo que más lamentamos es que hace rato ya podíamos estar ya tranquilos en ese sentido. Eso es lo que te da rabia, Pablo. Varias fechas atrás ya podíamos haber ya superado este inconveniente, zafado esa situación de la zona del descenso. Bueno, es justamente lo que nosotros venimos insistiendo de que siempre hubo plantel. Siempre hubo plantel. Sí. Siempre. Y también ya los mensajes que envían dicen, bueno, pero yo resumí en el inicio del programa esta hora, antes que usted venga, en lo siguiente. Siempre se busca culpable para los fracasos, para los inconvenientes, para las situaciones negativas que se dan. Siempre hay, o se busca, saber quién es el culpable, del por qué. Lo primero que quiere saber es quién es el culpable o los culpables. O los culpables. Bueno, San Lorenzo no tiene un proceso, para empezar. Como muchos dicen, hablan, manifiestan, se está haciendo un proceso. No es cierto eso. Categórico. No hay proceso. Categórico. Porque en lo que va del año, inclusive se cambió 2 veces de equipo. No, el estar en una institución varios años no quiere decir que es proceso. Sí, bueno. Proceso sería ver qué es lo que está haciendo con relación a los jugadores. No hay jugadores de la casa promocionados, jugadores de las casas que ni el sub-19 no es producto de la y eso es lo que mucha gente me cuestiona. De repente a mí me dicen cosas
porque tengo muchos amigos deportistas sanlorenzanos aquí en la Liga Sanlorenzana de Fútbol. Y hace poco nomás los aficionados sabían que ese no es jugador de San Lorenzo. Muchos creían que es No, jugador del Sportivo. no es. Y no es. Y bueno, Bien. yo le decía que no es, que justamente Orteman lo primero que trajo fue justamente a este muchachito joven para la sub-19. Y esto pues es algo inédito, Sí. porque por reglamento justamente la APF había implementado para que los clubes promocionen a sus jugadores. Promociona a sus jugadores. ¿Eh? Entonces, ¿en qué nos quedamos? Bueno, de repente un técnico puede traerlo, pero para eso están los dirigentes. Para un poco. Inclusive, Buscar acá en nuestro inclusive equipo. a los jugadores de la formativa del Rayadito que se lo llevó como una pantalla. Me acuerdo más de Sí. un De- jugador de tacón que es volante, claro, Santander el apellido. que Lucas es Santander. Muy buen jugador. Sí. Imagínense los partidos que, si por ahí le daban a él, a esta altura ya lo íbamos a tener un jugadorazo Sí. sanlorenzano. El caso de Maciel, también otro jugador de la formativa de Rayadito que lo llevaron como para tapar en ese momento. Todos fueron marginados. No se le tuvo en cuenta. Estamos hablando del proceso y para comenzar con la Pa- sub-19, Sí. nada que ver con el proceso. No hay un proceso. Sí. Hubiese tenido él 3-4 jugadores que luchen entre ellos, que él elija, lógicamente, Sergio Orteman que elija, para la sub-19 que durante el año cualquiera puede jugar. Según la situación, la táctica, porque puede ser un lateral, un volante, un delantero, o lo que sea. Ir, lógicamente, poniendo jugadores sub-19 en diferentes puestos. Y no casarse con uno, lógicamente, y aparte le está haciendo jugador y sabe que se te va a ir. Se te va a ir. Ese es el tema. Sí. Entonces, definitivamente, no hay proceso. No hablemos de proceso. No vamos a querer tapar este mal momento con ese término de un supuesto proceso. No existe ese proceso. Para graficarte nomás, Paolo, los jugadores que hace 2 años estaban en San Lorenzo, Wilson Quiñones, 1, Sí. Orlando Gallardo, 2, Y ojo que 2. intentó mucho sacarlo a Wilson Quiñones. En su momento lo sacó, ¿no? Lo sacó. Lo sacó. Se generó toda una trifulca Sí, sí. interna ahí. Y imagínate. Porque mediante la presión interna, Wilson Quiñones retomó la titularidad dentro del plantel. Hay que decirlo eso. Mucho se ocultó eso, no se mencionó en su momento. 2 jugadores del club, Paolo. Sí. 2 jugadores que son jugadores del club. Y después, Y después, imagínense bueno, todos estos a jugadores. eso que usted está diciendo, justamente yo decía en el arranque del programa. Se lo mantuvo a Sergio Orteman por lo hecho en la primera vez en la división intermedia, un técnico que está en etapa de formación, su primera incursión en la división principal es su primera incursión. De hecho, eso tiene su peso y tiene su consecuencia también. Y la consecuencia es justamente la que estamos en este momento viviendo. Se le apoyó, se le dio la confianza y aún en los momentos más difíciles la comisión directiva lo respaldó de tal manera. Bueno, ¿qué le sumamos a todo esto, profe? Aparte del apoyo, de la confianza, del respaldo, se le cedió en todo su pedido. La comisión directiva le puso todo lo que él pidió. Hasta lo que no tenía le dio Deportivo San Lorenzo. Sí. Hizo el máximo esfuerzo la comisión directiva y le facilitó todo su pedido. Todo lo que él pidió se le dio. Jugadores. Sin ninguna objeción. Sí. Quiero tal jugador, tal jugador. Se le trajo a los jugadores. Jugadores que inclusive hasta aquí no han jugado. Por eso te preguntaron Me de acuerdo dónde cuando salió Martín Sánchez. Sí, me acuerdo al comienzo lo trajo Aldama, que jugó creo que un partido y después nunca más. Ya la segunda rueda se fue. Y bueno, Por ahí, visitarte a un jugador. sí.
Pero infinidad de Y jugadores. eso refleja justamente de que no hay un proceso. No es mentira lo del tema del proceso, es una disculpa. No, pero la gente de- ya no le entra eso. Bueno, Ya no le entra el proceso, nada que ver. entonces me dicen, y bueno, a los que dicen que no hay plantel, a los que dicen que sí hay plantel, el técnico pidió por estos jugadores. Bien, Al final, si hay o no hay, ya es culpa del técnico. ahí está. Eso es categórico. Es culpa del técnico. ¿A quién le vamos a culpar? No, el presidente. No, el presidente confió en la capacidad, confió, le dio el apoyo, le respaldó y entonces, ¿dónde va? Cuerpo técnico. Es el cuerpo técnico lo que se ha equivocado. ¿Y desde cuándo empezó esa equivocación? Desde la segunda rueda del torneo de apertura. A partir de la segunda rueda del torneo Apertura, múltiples tropiezos, equivocaciones, errores. Y una de las cosas que no quiero creer, profe. ¿Puede una persona que se está proyectando, una persona que está buscando insertar su figura dentro del cuadro de técnicos de división principal, decir que los cambios constantes y continuos y que tenía buen plantel, pero que no quería que los jugadores se les suban los humos, que no quería que un jugador se considerara titular? Por eso tanta variante. Y en verdad, si dijo él eso en verdad, porque a mí no me consta. No, a mí tampoco me consta, pero Y dentro de los pasillos, me dejaría en offside. ¿Por Dentro- qué te digo? dentro de los pasillos se escucha, hay que remarcar lo siguiente, varias rencillas se plantearon Sí, dentro, sí, sí. dentro del equipo, Pero si esa... que muchas veces callamos justamente para no afectar el rendimiento, para no afectarle al jugador, porque sabíamos del revanchismo que había contra tal o cual jugador por una situación planteada que sabemos bien que se dio dentro del equipo. Así es. Sí. No, me refería solamente si Orteman toma esa característica de técnico, de perfil de técnico, se está oponiendo a lo que él fue alguna vez un gran jugador. Él fue un gran jugador y Sí. él fue en varias oportunidades de su carrera. También se inquietó cuando no estuvo en el equipo. ¿Por qué? Porque uno trabaja, hace todo lo que tiene que hacer, el cuidado personal, invisible, todo lo que vos quieras, para ganarse un puesto en el onceno titular cada semana o cada partido en este caso. Y de repente te saca del equipo. De repente un técnico te puede sacar uno, de repente contra un determinado equipo, pero sacar la mitad y a veces más de la mitad, el equipo que estaba rindiendo bien hace 3 o 4 días, y lo sacan, ahí genera lógicamente una inseguridad, pero categórico entre los jugadores. Y si Orteman no sabe eso, sería algo... Que no sepa. No, por eso te digo, Medio si difícil. no sea, con la si no trayectoria como jugador que pero tiene. él lo ha palpado esa Sí. situación, Sí, ¿verdad? con esa trayectoria que tiene, con los momentos difíciles que atravesó en el Él en su equipo. momento me acuerdo Sí. que también fue muy objetado en Olimpia porque bajó su rendimiento y toda esa Y fue situación. separado por indisciplina. Y que también hubo Sí. problemitas con Entonces sabe. 3 o 4 jugadores. Sí. Es decir, de repente tomar esa actitud, ese perfil de que, bueno, hoy juega un equipo y el otro domingo para que no se sientan, no. Él tiene que entender y él sabe muy bien que el fútbol es entendimiento. Vos podés tener un plantel corto de 12, 13 jugadores, pero ese te puede ganar un campeonato. Por el buen entendimiento que uno pueda tener. Por eso que da alegría verle a Olimpia. Y él jugó en Olimpia. Y eso es lo que de repente él no le estudia su antecedente o lo que sea. Olimpia, tetracampeón del fútbol paraguayo, no ha cambiado. ¿En base a qué?
Gracias a un técnico es muy inteligente, muy vivo. Y los jugadores, la continuidad de los No, jugadores. y ahí lo que te quiero llegar. Sí. Vos vas a ver del campeonato de apertura los mismos jugadores. Los mismos jugadores. Y él, como anécdota, ya había dicho, le pidieron el onceno titular y digan ustedes. Y comenzó a decir uno de los colegas y aceptaste todo. Y Sí. eso es lo que nunca hubo en San Lorenzo. No sé si me están entendiendo la gente. Acá hay una incertidumbre total con relación al onceno titular durante todo el año. Durante todo el año. Vos me decís de clausura, no, ya inclusive el año pasado generaba, por ejemplo, nosotros con Carlos Díaz, por ejemplo, el centro delantero que sí, tenía. sí. Y le preguntamos por qué no le pone, porque hace diferencia de los otros. Nosotros decíamos que es un goleador. Y de repente lo ponían y le rendían. Y después la semana que viene ni en el banco se va. Justamente. Eso es lo que muchos se preguntan y me dicen, ¿por qué se cayó tanto tiempo? ¿Por qué no? Y muchas veces tratamos de entender, hay que llevar en cuenta aquí, que el Sportivo San Lorenzo invirtió muchísimo. Esos son temas que vamos a ir hablando, Pablo. Invirtió muchísimo para este campeonato. ¿Sabes por qué sucede eso? Sí. Estábamos felices porque Orteman nos hizo subir 2 categorías. Todos estábamos contentos con él. No importa la circunstancia, cómo fue. Porque en el fútbol Claro, siempre el se da fútbol circunstancias. se dan. circunstancias. Sí. Acá Pero, lo importante es que ahí se sacó. también hay que resaltarles a los dirigentes que habían trabajado durísimo. No se dormían ellos trabajando para que esos 2 campeonatos sucedan, Pablo. Eso Sí. también hay que recalcarlo mucho, porque generalmente para las críticas nosotros estamos hacia los dirigentes, pero cuando trabajan no decimos nada. Pero hay que recalcar esas situaciones. Y de hecho que el primer error, y a mí me sorprendió de sobremanera, y también de repente digo, ¿y por qué él se va a calentar por eso? Sobre la concentración de ir a Encarnación, la ciudad más cara en época de verano. En época de verano, sí. ¿Por qué decía yo eso? Más de 200 millones, casi 300 millones de guaraníes se gastó ahí en 10 días. Y si fuera San Lorenzano, el técnico y otros, o que tengan otros técnicos, no importa que sean San Lorenzano, que tengan un poquito de idea, y si es agradecido con ese club, o le quiere, o le simpatiza, $100,000 de concentración yo hago espectacular con 100 millones de guaraníes, perdón. El resto lo invertiría en una hermosa cancha en donde yo todos los días voy a practicar, mi equipo va a practicar ahí. Va a costar 150 millones de guaraníes, una cancha acorde a lo que uno espera. Y tenemos locales, que bien podíamos haber hecho ahí. Ese aspecto nomás, lo que a mí me sorprendió de Solana. ¿Por qué se hizo eso? Y muchos hablan porque Orteman quería figuretear ahí. Quería figuretear, quería siempre. Otra de las acusaciones que se le tiene a él, sí, que el secreto había figura, que secreto había, porque la gente son olimpistas y se sacan fotos con él. ¿Por qué? Porque hace poco se dejó el fútbol. Está todavía latente en la mente de la gente. Y eso también nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque le quieren mucho, le mimamos mucho, está ahí y de repente él se cree todavía que figura del momento. No, él figura del pasado como futbolista. Ahora tiene que remar y luchar y hacerse como técnico. Eso es lo que de repente él no interpretó por la forma de actuar. ¿Por qué gastar mucha plata en una concentración pudiendo hacer una cancha hermosa para su trabajo? Para su trabajo. Y con esa plata que te estoy nombrando, Paolo tranquilamente podía haber hecho. De las imágenes que hemos observado de la práctica que se hizo justamente en Encarnación, no hemos visto un trabajo, inclusive me hicieron llegar las imágenes de Encarnación, me hicieron llegar las imágenes ahora de las prácticas, del trabajo que hacen los jugadores de Nacional y la diferencia que había en ese sentido. No, y todo y dentro de las imágenes que reflejan la actividad que desarrollaban en Encarnación, si uno que va a la práctica del Rayadito en el Gunter Vogel ve misma situación. Yo no he visto un trabajo específico que pueda diferenciarse de lo que normalmente ellos hacen. Pero en el fútbol, Pablo, no hay mucha diferencia
especialmente los trabajos. Lo que se hacen acá, vos ves, en Europa se hacen las mismas cosas. Quizá haya más aparatos, más incursiones de algunas cosas que se están implementando, pero no pasa más por ahí. Por ahí nomás pasa toda la situación. Y reitero, ir en una ciudad cara, en la época de verano de Encarnación, En la época alta. en la época más alta, Sí. por querer figurar, estar ahí como si fuera que él es la figura en ese momento, no está bien. Por eso que yo siempre hablo, y algunos me entienden, hay que ser responsable pues, en esto, Pablo. Y generalmente hacen eso la gente que le quiere realmente al club. Te van a ser gente también muy profesionales. Caso, siempre he asistido en muchas de sus charlas del Tata Martino, y él habla de estas cosas. Él fue el que vino, implementó el modelo de trabajo en Libertad. Y hasta ahora surge y le dan... Esos son procesos. Sí. Esos son procesos. Y ahí nomás lo que quiero llegar y no engañar a la gente. Y de repente la gente también no entiende de San Lorenzo, joven, Encarnación, ya porque y no es así. Tranquilamente. Libertad, Olimpia, Cerro hicieron en su casa. Sí. Por acá nomás hicieron ellos. Y San Lorenzo, un club que está ascendiendo, se va como si fuera que tiene la plata del mundo y se va y gasta ese dineral, Pablo, dineral. Bueno. Ahora si me garantiza que el rendimiento el va a ser- rendimiento y el resultado me van a parar, gasto más. Pero Claro. no te garantizan el fútbol eso, Pablo. Y no, y los resultados son negativos hasta aquí. Llegamos a una instancia final donde, como lo decía Orteman, lo bueno y lo positivo de todo esto es que seguimos dependiendo de nosotros mismos. Así es. BF Sport Radio. BF Sport Radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. SRL. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrería SRL. Ruta San Lorenzo Luque. Ferrería SRL. Embragues y frenos Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal. Por venir su casi Rota 2, kilómetro 14 y medio. En San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Una tradición de más de 55 años que se renueva cada año para disfrutar lo mejor del verano. Hotel Iaú, servicio de habitaciones dobles, triples, cuádruples, rodeado de una majestuosa naturaleza, arroyo cristalino para disfrutarlo en familia, grupos de amigos o simplemente para vivir lo mejor del verano. Hotel Iaú, ruta 2, kilómetro 84 y medio, Itacurubí de la Cordillera. Reservas al teléfono 0518 20 113. Hotel Iaú, para vivir el verano. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Kinesiología, Fisioterapia, Rehabilitación Deportiva, Neurológica, Traumatología, Vendaje Neuromuscular, Artrosis, Artritis, Trabajo Funcional, Trabajo Diferenciado, Videoanálisis Deportivos, Zumba, Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Avenida Manuel Ortiz Guerrero Casi, Campo Cordán, Ruta San Lorenzo Ñembe, Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. BF Sport Radio. BF Sport Radio. Bien, el Rayadito practica mañana a puerta cerrada. Después va a haber una conferencia de prensa. ¿Mañana qué día? ¿Jueves?
jueves. Y es la práctica de fútbol más intenso seguramente. Ese es el aspecto que no estoy mucho de acuerdo también, pero cada técnico tiene su forma de hacer eso. Ese con las puertas cerradas. ¿Qué opinas al respecto, Pablo? Yo no me encaja a mí. De repente yo puedo mostrar una cosa que no voy a hacer y después practico otras situaciones que voy a hacer. Pues generalmente la mayoría de los técnicos hace eso. Sí, Inclusive una hora antes da el equipo titular. Siempre... El equipo que es bueno y que sabe y está seguro de sí mismo, el caso de Olimpia, no necesita hacer esas cosas. No, pero hacen ellos también. Sí, yo sé que hacen. Hacen también el trabajo a puertas cerradas, es decir, una costumbre Instalada en los técnicos. Instalada en los técnicos, una... No, de una repente cosa también, qué sé yo, trabaja más tranquilo, algunas cosas, por algo será, pero con relación a saber a qué juega, me refería solamente a eso, Pablo, porque uno puede tranquilamente cambiar. Lo que quedan todavía días que de repente uno pueda implementar lo que va a hacer justamente contra el adversario. Bueno, creo que el tema de puerta cerrada queda supeditado de todas maneras, no es mucho lo que se puede observar en la práctica. Algunos planteamientos tácticos, algunas situaciones de prueba que normalmente lo hacen todos. Finalmente, el punto principal creo que pasa por el estado de ánimo, la actitud del jugador y una identidad de un sistema de juego que en el Rayadito podemos hablar de eso. Y Pablo, lo que preocupa es justamente a la gente generalizada y le objeta mucho a los jugadores su actitud. La actitud. Y la actitud depende de las características de cada jugador, Pablo. Eso el técnico tiene que saber qué tipo de jugador va a poner este partido. Porque estos partidos decisivos que se está jugando nada más y nada menos que las permanencias, necesitamos jugadores de carácter. Ayer estábamos diciendo justamente que termine el buen toque, que terminen lógicamente la tenencia de balón. Ahí ya no hay eso, Pablo. Hay que ser constante. Acá es una guerra. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque es un solo partido en donde vos ya no necesitas jugar bien. Ahí tenés que resaltar a jugadores y poner jugadores de características que te pueda dar ese plus de guerrero. Ahí es lo que quiero llegar, Pablo. Yo te cuento más, este partido en el medio campo, yo lo pongo a Delis Orué, le pongo a Ángel Benítez, le pongo a Gallardo si se recupera, aunque lo veo un poco cansado, a él. Gallardo tiene que estar, profe. No, pero hay que saber también elegir a jugadores, porque de repente por Gallardo, nombre, yo lo veo cansado, Pablo. Lo veo cansado. Mi visión sobre él. Porque ya no es lo mismo hace 3 fechas, porque está cansado. Él tiene en la mente lo que tiene que hacer. ¿Está cansado o está nervioso? No, está cansado. Está cansado y lógicamente el plus del nerviosismo también aflora, lógicamente. Un Gustavo Viera tiene que jugar, repito, Ángel Benítez, tiene que jugar la vez que Orué. La vez que entra Gustavo Viera colabora muchísimo en la línea defensiva. No, Gustavo Viera, yo creo que la vez pasada está demostrando nuevamente que se acerca a su nivel. Y de hecho que ahora va a estar, sí o sí. Y que juegue Ángel Benítez. Y todo eso tipo de jugadores. Y usted me dirá, ¿y por qué va a jugar ellos? Porque tiene carácter. Ángel Benítez tiene carácter, luchador. Gustavo Viera, la misma cosa. Te va a disputar cada balón. No te va a dar por perdido. En ese interín también está Delis Orué. A pesar de que no está fino con la pelota, pero necesitamos la otra faceta que él tiene, que te va a pelear, que te va a poner todo. Y ese tipo de jugadores es lo que yo pido para que
este domingo ponga a San Lorenzo. Dijimos ya de esos jugadorcitos yo le llamo eso que nadie salvamos. Ahí Pablo, no te va a salvar. Entra a la cancha, le viene igual si pierde, empata. Y esa es la actitud que le reclaman toda la gente, no solamente yo. Todos le reclaman eso a los jugadores que entran. Ya. Pero esos tipos de jugadores que yo te estoy nombrando, estoy seguro que no te va a dejar la vida. Y con eso vamos a ganarle a River, Pablo. Ismael Reyes. Y Ismael Reyes, tener en la banca así por ahí, ya nos dio una satisfacción. Sí. Hay que saber usar a los jugadores. Porque Ismael Reyes, con relación a los otros dos jugadores especialmente que entraron, nosotros lo conocemos a Ismael Reyes. ¿Cuántas satisfacciones nos ha dado? Entonces apostemos a eso, Pablo. Ahí es lo que quiero llegar. A jugadores que realmente sienten la camiseta. Y sienten, y ya sabemos lo que de repente nos puede dar. Iván, vamos a ver, de hecho hay mucha preocupación, hay una ansiedad que se manifiesta también en los seguidores, avalancha de mensajes. Y con relación al promedio, Pablo, San Lorenzo gana, soluciona todo, se salva. Reitero, San Lorenzo saca los 3 puntos contra River, se salva. Pero si empata, ahí lo que la gente quiere saber, si empata y Capiatá pierde, ¿Ahí qué pasa? partido extra, ¿Con quién? con Capiatá. Con Capiatá. Con Capiatá. Y ahí se salva automáticamente General General Díaz, Díaz. aunque pierda. Aunque pierda. No sé si no, más clarito que agua, imposible. Eso, o sea, si San Lorenzo pierde, hay una historia definida. No, San Lorenzo pierde, ya hace rato decíamos, si San Lorenzo perdía todos sus partidos, bajaba, no importa el resultado de los otros. De los otros. Ese es Bueno. categórico. ¿Por qué? Porque su promedio va a ir a 1.045, que los otros, aunque pierda, no alcanza eso. Bueno. San Lorenzo baja. San Lorenzo si gana, se salva. Si pierde, baja automáticamente sin importar los otros resultados. Pero si empata, ahí pues ya hay nos movemos un poquitito. ¿Puede jugar un partido extra con General Díaz también o no? Con General Díaz no. Sí, es que empata. Si es que empata. Sí, porque ya no va a llegar el promedio. Si General Díaz de repente pierde sus 2 partidos, va a llegar a 1.090. Y si San Lorenzo empata, ya no alcanza ese 1.090. Ah, ya no alcanza. Claro, O sea, ahí aquí directamente está planteado entre Capiatá y San Lorenzo. alcanza solamente 1.068. Si es que empata, San Lorenzo pierde. Pero ¿y si Capiatá empata y San Lorenzo empata? Y eso es lo que te digo, va a un partido extra. Pero tiene que empatar Capiatá. No, Capiatá tiene que perder. Si Capiatá empata, San Lorenzo va casi es que empata. Ay. Espera un ratito. Si San Lorenzo empata y Capiatá empata, Sí, ahí baja San Lorenzo. baja San Lorenzo. Y el caso del partido. ¿Por qué? Te digo porque vamos a ir a Sí. los números. Capiatá sumaría en ese caso 142 puntos. En 132 partidos su promedio va a ser 1.075. Y San Lorenzo quedaría 1.068. Ah, ya. Si hay doble empate, o sea, empata San Lorenzo y empata Por eso Capiatá. que es jodido la situación de San Lorenzo, no le queda otra que ganar. Tiene que ganar, entonces para... Porque si es muy factible que empate Capiatá en su cancha, vamos a decirle que juegue. Y San Lorenzo por último empata. Ahí baja San Lorenzo si es que empata Capiatá en la última fecha con Libertad. No está buena la situación en el sentido de que, y todos dirán, sí dependemos de nosotros, pero hay que ganarlo. Ganando el partido, solucionamos todos. No, o sea que aquí no hay vuelta que dar, hay que ganar entonces. Y mínimo te voy a decir, ¿Me Paolo, mínimo te voy a decir si San Sí. Lorenzo empata. Y vuelvo a repetir, Libertad le gana a Capiatá. Partido entre San Lorenzo y Y Capiatá. a Capiatá. La estadística San Lorenzo con River, ¿cómo? Tenemos supremacía este año por lo menos con River. De hecho que hemos jugado 3 partidos ya este año. Nosotros le ganamos a River, o sea, supremacía no. Él nos había ganado justamente 2-1. Acá nosotros comenzamos ganando, te acordarás, en la apertura comenzamos ganándole a River acá. Sí, Después nos ganó allá, en su reducto. eso. Y después, lógicamente, empatamos 0-0 con ellos.
Está en igualdad. Está en igualdad. Y este va a ser el cuarto partido que vamos a jugar contra él. Uno ganado y un empate, de 0-0. La ventaja es que no está ya Viera, el goleador de River. Ni lo viera. Pero está el otro que la está rompiendo cada partido, está Marco Prietos. Marco Prietos, sí. Cada partido está... Ese es un centro delantero fogoso, peligroso, muy parecido al estilo de Toledo. Me preocupa Toledo. ¿Qué le pasó? No, bueno, hay una partida. Físicamente no está. Eso ya lo vimos en varios partidos. Primer tiempo te rompe, es el jugador que necesitamos. Y el segundo tiempo merma, pero de manera considerable con relación a la parte física. Y el trabajo de él hace todo Carlos González, que de repente también ya en los últimos 20, 30 minutos se cansa. Sí, porque el trabajo, el estilo de juego que últimamente estamos mostrando justamente es pelear entre los cuatro defensores, los delanteros. No hay ese acercamiento de los volantes para que pueda hacer algunos toques y se concreten los goles. Si no, estamos apelando mucho a los pelotazos, especialmente de los volantes, Pablo. Y acabo de forzar la delantera de Pablo. Tiene que moverse de aquí para allá, hacer justamente espacio, que la hizo bastante bien para el gol de Carlos González, donde él intuyó bastante bien esa pelota que le iba a mandar Gallardo. Se fue solo y definió magistralmente. Sí, con mucha... Pero no sé contra River si te pueda dar esa situación, porque River no te va a venir a atropellar. Te va a ir viendo lo que vos puedas proponer y de a poco seguramente va a ir saliendo, porque tiene jugadores de mucha experiencia River en su onceno titular, Pablo. PF Sport es radio. PF Sport es radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrería SRL. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrería SRL. Ruta San Lorenzo Luque. Ferrería SRL. Embragues y frenos Universal, rectificación de tambor y disco de freno, reacondicionamiento de disco y plato de presión, remachado y cementado de zapata, trabajo rápido, retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal, por venir su casi ruta 2, kilómetro 14 y medio, en San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Una tradición de más de 55 años que se renueva cada año para disfrutar lo mejor del verano. Hotel Iaú, servicio de habitaciones dobles, triples, cuádruples, rodeado de una majestuosa naturaleza, arroyo cristalino para disfrutarlo en familia, grupo de amigos o simplemente para vivir lo mejor del verano. Hotel Iaú, ruta 2, kilómetro 84 y medio, Itacurubí de la Cordillera. Reservas al teléfono 0518 20 113. Hotel Iaú, para vivir el verano. Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Kinesiología, Fisioterapia, Rehabilitación Deportiva, Neurológica, Traumatología, Vendaje Neuromuscular, Artrosis, Artritis, Trabajo Funcional, Trabajo Diferenciado, Videoanálisis Deportivos, Zumba, Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Campo Gordán, Ruta San Lorenzo Ñembe, Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. PF Sport es radio. PF Sport es radio. Muy bien. Vamos a estar el domingo en la cobertura, en la transmisión en directo del partido entre
Sportivo San Lorenzo versus River Plate. Nos vamos preparando para ello. Partido que va a arrancar a las 18 horas, Estadio Gunter Vogel, en donde por sobre todo estamos haciendo también nosotros la convocatoria para ir a acompañar a este partido, para ir a alentar, a apoyar al plantel y buscar todos juntos de que San Lorenzo pueda lograr esa victoria que lo mantenga en la división principal. Y acá hay que dejar las discusiones y los problemas que puede haber y mirar solamente lo que es el equipo. Alentar al equipo, que se sientan los jugadores, el mismo cuerpo técnico, que están respaldados. Porque en realidad este partido va a ser de suma importancia si es que los aficionados vamos todos a alentar. Porque puede surgir también lo otro. Pero ahí lo que hay que tener paciencia, Paolo, ir empujando durante los 90 y algo que dure el partido. Porque son situaciones que a veces se presentan en un campeonato en donde un partido es clave para cualquier objetivo. Y este es para el Sportivo San Lorenzo. Y la gente, yo creo que están en eso. De ir a alentar, de ir a apoyar. Van a acudir en masa, estoy seguro de eso. Todo el mundo estaba preguntando justamente ayer, que no salía todavía la programación, que cuándo y qué hora iba a jugar San Lorenzo. Pero ya está todo establecido. Juega el domingo del Gunter Vogel a las 18 horas. Bueno, hablando de fútbol femenino, hoy se disputa la segunda final hablamos del campeonato oficial de fútbol femenino de la APF. Libertad Limpeño versus Sol de América será en el estadio Nicolás Aleos en Tuyucuá a las 19 horas. Recordemos que en la ida, en Villa Lisa, ganó Libertad Limpeño 1-0. Hoy la revancha para definir el título de campeón del torneo clausura del campeonato oficial de fútbol femenino de la APF. Y hablando de fútbol femenino de la Interliga, profe. Y la Interliga, Villeta va de visitante con Arroyense. Villeta con Arroyense. Sí, que está clasificado, es el vicecampeón de la zona Villeta, central. Sí. Juega contra el campeón de Cordillera. Y San Lorenzo creo que se va a Tomatí. Se va a Tomatí. Esa es la programación. Sí, va de visitante la selección salorenzana de fútbol femenino ante las vicecampeonas en este caso, del departamento de Cordillera, Tomatí, contra Tomatí. El domingo 22 arranca el campeonato nacional de interligas de fútbol femenino en la etapa interdepartamental. El próximo martes se va a programar oficialmente escenario y horario. Por el momento está establecido el fixture completo, el fixture de ya lo que va a ser la primera etapa del interdepartamental de fútbol femenino, y en ese sentido Sanlorenzana, la selección sanlorenzana campeona del departamento central, va de visitante ante la selección femenina de Tomatí, y la selección villetana de fútbol femenino, que son las vicecampeonas del departamento central, van a ir a Arroyo y Esteros. Arroyo y Esteros. Con la selección sanlorenzana de fútbol femenino viene trabajando normalmente, preparándose justamente para lo que será esta etapa interdepartamental, y en donde va a arrancar de visitante justamente ante la selección de Tomatí. Así es, y le queda cerquita, aquí nomás. Sí. No se va a ir muy lejos, y hay que ver un poco los antecedentes de Tomatí, Pablo. Es el vicecampeón de la zona cordillera. Tomatí, sí. Arroyense es la campeona. Está definido todo en ese sentido también a nivel país ya. Dentro tengo la programación ya, o sea, no la programación, sino que los emparejamientos, los cruces que se van a producir en esta primera etapa de la interdepartamental de lo que será la Interliga femenino con respecto a lo que estaban considerando. Ahora, para el partido de hoy entre Libertad Limpeño y Sol de América, que van por el título de campeón del torneo clausura en fútbol femenino, árbitra principal va a ser Carmen Gómez, línea Nancy Fernández y Rosa Vareiro,
cuarta árbitra Emilia Fretes. Partido que va a arrancar a las 19 horas en el estadio Nicolás Leos en Tuyucuá, donde Libertad Limpeño recibe. Libertad Limpeño lo decimos porque muchos me preguntan, me dicen qué significa lo de Libertad Limpeño, y hay una fusión entre Libertad y Sportivo Limpeño para esta competencia, teniendo en cuenta que Libertad no tenía plantel femenino, entonces para participar del campeonato es ya de carácter obligatorio para los equipos de primera participar, y en este caso también lo de Sportivo San Lorenzo, que se ha fusionado con 12 de octubre de Itagüá para su participación dentro de lo que es el torneo de la presente temporada, tanto apertura como clausura en este caso, profe. Sí, y con relación a la primera división del fútbol femenino organizado por la APF, que ya llega también a su etapa culminante, Paolo. Y acá se va a definir el campeón y vicecampeón. Sí, y de hecho que también tiene mucho auge ahora el fútbol femenino. Vos verás en los barrios, hay torneos de femenino, especialmente aquí en San Lorenzo, y por sobre todo a nivel país, porque recordemos que en casi todas las ciudades del interior se juega fútbol femenino, y eso te da la pauta de que es un buen augurio para todas las chicas, a todas las damas en este caso, que no hace mucho lo relegaban totalmente de esta disciplina deportiva. Y de a poco se va a ir implementando, porque es obligatorio ya participar de la Interliga. La UFI ha puesto de obligatorio para que todas las federaciones tienen que estar representadas. Aquí lo que falta es que la federación de cada departamento también establezca la participación. Es decir, en la mayoría de las federaciones, casi todos los clubes están participando dentro de la etapa departamental. Dentro del departamento central es donde todavía hay mucha falencia en ese sentido. Y a pesar de que tenemos campeonatos ya en la mayoría de las ligas. En la mayoría de las ligas. Y sí, eso es lo raro. Eso es lo raro, porque recordemos que tenemos 16 o 17 ligas aquí en la zona central. Es muchísimo. Sí. Y por ende, lógicamente, necesitamos que sea obligatorio para que sea más competitivo, para que sea más serio inclusive. Y lógicamente... En la Liga San Lorenzo tenemos muy buen campeonato de fútbol femenino. No, yo decía con relación a nivel de selección. A nivel de selección. Que no sea opción de participantes nada más, sino que sea una obligación para que todo el mundo se esmere justamente para que pueda participar y ser una competencia sana entre ellas. Bueno, culminó el campeonato de las divisiones formativas, el torneo clausura de la formativa de APF. En la sub-14 se consagró campeón Cerro Porteño, vicecampeón Olimpia, en la sub-14. La un club grande. En sub-15, Olimpia campeón, Libertad vicecampeón. Ahí el técnico es Luis Romero, ¿no? En Olimpia. En Olimpia. En la sub-15. En la sub-15. Ah, no. Mis felicitaciones para él. En la sub-16, Olimpia campeón, Libertad vicecampeón. En la sub-17, Guaraní campeón, Cerro Porteño vicecampeón. En la sub-18, Nacional campeón, Guaraní vicecampeón. Ahí está Osito Arevalo. En Nacional. En Nacional. 18, que en la sub-18. Estoy nombrando porque son sanlorenzanos. Sanlorenzanos, sí, sí. Claro. ¿Y no le vas a enviar el saludo? Mis felicitaciones, perdón. Bueno. Mis felicitaciones a Osito, que solemos hablar siempre. Bueno. En la sub-19, Cerro Porteño campeón, Olimpia vicecampeón. Libertad poquísimo. Un vicecampeonato consiguió Libertad. Y estamos hablando de formativa que normalmente acapara todo Libertad. Acapara todo. Sí, ha conseguido nada más un vicecampeonato. Creo que tiene dos vicecampeonatos. No, pero campeón no. Campeón no. Dos vicecampeonatos. Sí. De la misma manera que la división principal también hay una tabla acumulativa por cada torneo, apertura y clausura, para medir el rendimiento de los equipos a nivel general, es decir, la sumativa de los puntos que consigue en cada una de las categorías.
Dentro del torneo Apertura de la temporada 2019, el que mayor punto logró acumular es Olimpia, con 289 puntos. Hablamos sub 14, De todas 15, las 16, categorías. 17, 18, 19, todas las categorías. Toda la categoría. Después viene Cerro Porteño con 280, Libertad con 274, Nacional 237, Guaraní 231, Deportivo Capiatá 213, Esportivo Luqueño 183, General Díaz 177, Sol de América 135, Santaní 78, River Plate 67 y Esportivo San Lorenzo 64. El último. Del último. De todas las categorías sacar ese punto yo creo que es para analizarlo. Bueno. Poquísimo, malísima En campaña. el torneo Apertura, Malísima realmente campaña. mala la campaña, aquel gerenciamiento que Sí, fue un hubo desastre. Una serie de situaciones. Sí, bueno. Hablemos del acumulativo ahora del torneo Clausura. Olimpia nuevamente. 290 puntos. Después viene Cerro Porteño con 280, Libertad 249, Guaraní con 245, Nacional 220, Deportivo Capiatá 204, Esportivo Luqueño 169, General Díaz 140, Sol de América 133, Santaní con 90, Esportivo San Lorenzo 78 y River Plate 74. Lo que nos habla, lo que refleja el rendimiento de todas las categorías dentro de lo que fue la presente temporada. En definitiva, A podemos pesar de sacar- que, Pablo, a veces no importa mucho ser campeón o no, lo decía un gran técnico como César Luis Menotti. Él dice que en la formativa no. dejen que solamente quieran ser campeones, dice. Que es importante, un club importante, pero enséñenle a los chicos a jugar al fútbol, dice. Y es lo que muchos no hacemos. No Sí. hacemos. Y cuando un técnico no saca resultados en la formativa, de hecho que el despido abunda en ese aspecto. Pero viendo objetivamente, si vos ves que un técnico está trabajando, le está enseñando a sus jugadores que realmente se tiene que hacer eso, y de repente no saca resultados, ese a la larga va a sacar resultados. Y es lo que decía César Luis Menotti, campeón del mundo del 78 con Argentina. Bueno, refleja un poquito el rendimiento de cada uno de los equipos, la sumativa, también la parte organizativa y todo, naturalmente, el apoyo que se le brinda a cada a cada una de las categorías, porque es bastante amplio, bastante complejo todo el tema en sí, no es tan simple, y muchas veces arranca justamente en la parte organizativa para lograr. Ahí lo que quiero Sí. llegar justamente, y nosotros al principio hablamos con Ramón Delgado justamente sobre la organización en sí, de toda la formativa, e inclusive desde la primera hasta abajo. Y nosotros decíamos justamente y analizamos justamente con Ramón, y él estuvo muy de acuerdo en eso, que muy pronto seguramente va a implementar, ojalá por eso que se salve Deportivo San Lorenzo definitivamente y puedan hacer ese proyecto en donde tiene que haber un director deportivo, un gerente deportivo para que organice todo. Entonces, la preocupación de los directivos ya se aboca a otra cosa. Eso Sí. es muy importante. Y todos los clubes ya lo están implementando. Yo creo que acá en San Lorenzo es el único club que no tiene un director deportivo. A Olimpia, por ejemplo, y preferentemente tiene que ser jugadores, mejor dicho, el que esté en ese puesto, que conozca la institución, que conozca los movimientos de los directivos, de toda la idiosincrasia de lo que es justamente ese club. Y en ese aspecto, prueba de ello nos ha demostrado fehacientemente Raúl Vicente Amarilla en Olimpia. Sí, hay clubes que ya van implementando La ese mayoría. esquema. Julio Javier Doldán, por ejemplo, Sí. en General Díaz, Sí, que vive prácticamente al lado de la cancha. Y lógicamente le da resultado estas implementaciones que, bien lo dijiste, la mayoría ya lo tiene trabajando en sus clubes. no vamos, profe. Hasta siempre, Pablo.
Gracias por la sintonía. Será hasta mañana. PF Sport en Radio. PF Sport en Radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente de San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferreira SRL. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general.